imagina una ciudad tranquila, donde el miedo se instala sin previo aviso. En la penumbra, un hombre con rostro desconocido acecha, dejando a su paso un rastro de víctimas y enigmas. No solo mataba, su juego era mucho más retorcido. Cada vez que cometía un crimen, enviaba cartas a los periódicos, cargadas de códigos y amenazas, desafiando a la policía a capturarlo. Durante años, se burló de ellos, disfrutando de su anonimato mientras tejía una red de terror. Pero no se trataba de un simple asesino en serie, sino de un maestro del miedo conocido como el asesino del Zodiaco. Pero, ¿cómo es que comenzó esta historia llena de tragedias? Pues verás, en la década de los 60 y 70, el enigmático personaje se convirtió en una figura infame en California, capturando la atención del público y de los medios. El asesino del Zodiaco dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuestas que, a más de 5 décadas después, sigue fascinando e intrigando al mundo. Hoy profundizaremos en uno de los misterios criminales más impactantes de la historia. ¿Cómo es posible que este asesino, a pesar de las avanzadas tecnologías forenses y las investigaciones exhaustivas, jamás haya sido capturado? ¿Fue un genio del mal o simplemente afortunado? Acompáñanos mientras te desvelamos los escalofriantes detalles de este caso tan siniestro. Para comprender completamente el impacto del asesino del Zodiaco, tenemos que transportarnos a finales de la década de 1960, en una California envuelta en una atmósfera de terror y paranoia. Eran tiempos turbulentos, el país estaba inmerso en el conflicto de la guerra de Vietnam. Mientras que los movimientos por los derechos civiles ganaban fuerza, las tensiones sociales y políticas estaban al máximo, y los ciudadanos vivían en constante ansiedad. Fue este contexto en el que el Zodiaco comenzó a sembrar el miedo, aprovechando una sociedad ya debilitada y desconfiada. Los asesinatos no solo sacudieron al Estado, sino que se convirtieron en una sensación mediática debido a las cartas que el asesino enviaba a los periódicos y estaciones de policía, algunas de las cuales contenían códigos cifrados que mantenían en vilo a los mejores criptógrafos de la época. Por si fuera poco, en ese mismo periodo, los crímenes también impactaban a la sociedad, como los asesinatos de la familia Manson y los brutales homicidios de Richard Speck. En este caso, el Zodiaco logró destacarse como un villano inusual, un asesino que se deleitaba en el juego del gato y el ratón con las autoridades. El asesino del Zodiaco comenzó su serie de crímenes entre 1968 y 1969. Aunque él afirmó haber matado a 37 personas, las autoridades solo han podido confirmar 5 asesinatos. Cada uno de los crímenes seguía un patrón que reflejaba tanto brutalidad como frialdad calculada. Uno de los asesinatos más notorios ocurrió en diciembre de 1968, cuando Betty Lou Jensen y David Faraday, 2 adolescentes, fueron brutalmente asesinados mientras estaban en su coche en una zona aislada. Meses después, el 4 de julio de 1969, otro par de jóvenes, Darlene Ferrin y Michael McCune, fueron atacados en un coche de manera similar, aunque Michael logró sobrevivir para ofrecer un testimonio del horror vivido. El modus operandi del Zodiaco era escalofriante. Acechaba a sus víctimas, las sorprendía en lugares apartados, las atacaba con cuchillos y armas de fuego, pero lo que lo diferenciaba de otros asesinos era su constante necesidad de reconocimiento. Este criminal no solo buscaba acabar con sus vidas, sino sembrar el miedo a través de los medios de comunicación. Enviaba cartas a la policía y a la prensa, algunas de ellas con códigos complejos que aún hoy siguen desconcertando a los expertos. Uno de los elementos más inquietantes del caso del Zodiaco son sus cartas cifradas, de las cuales algunas aún no han sido completamente descifradas. Las cartas no solo eran un intento del asesino de demostrar su superioridad, sino que revelaban una mentalidad profundamente perturbadora. En sus mensajes, el Zodiaco describía cómo disfrutaba de los esfuerzos de la policía por atraparlo, y cómo se consideraba a sí mismo como un cazador, mientras las personas comunes eran sus presas.
el 12 de noviembre de 1969. Una de las cartas más famosas, conocida como el cifrado 340, fue publicada en los medios. Este cifrado desconcertó a los criptógrafos por más de 50 años, hasta que en 2020, un equipo de expertos finalmente logró descifrarlo. El mensaje descifrado revelaba el desprecio del asesino por la vida y su macabra creencia de que la muerte solo lo llevaría al paraíso. Afirmaba no temer a la cámara de gas, pues la veía como una puerta a su nueva existencia, rodeado de esclavos que trabajaban para él en la otra vida. Este comportamiento desconocido y su obsesión por los códigos solo añadía una capa más de misterio a su psicología. Zodiaco no solo era un asesino, sino un individuo que buscaba notoriedad y jugaba con las emociones del público y las autoridades. A lo largo de los años, la policía de California, junto con el FBI y otros investigadores, trabajaron incansablemente para intentar capturar al asesino del Zodiaco. El caso generó una de las búsquedas más intensas de la historia criminal de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de los miles de sospechosos y las pistas que parecían conducir a posibles culpables, el asesino siempre se mantenía un paso por delante de las autoridades. Uno de los principales sospechosos fue Arthur Lake Allen, un hombre con un perfil que parecía encajar perfectamente con el del Zodiaco. Sin embargo, a pesar de años de investigación, nunca se pudo encontrar la evidencia concluyente para procesarlo. Otro caso similar fue el de Gary Stewart, quien afirmó que su padre biológico, fallecido en 1984, era el asesino. Estas pistas se desvanecían en callejones sin salida, lo que solo aumentaba la frustración tanto de los investigadores como del público. Con el paso del tiempo, el caso del asesino del Zodiaco ha generado una infinidad de teorías. Algunos creen que pudo haber sido más de un asesino, debido a las diferencias en las formas de operar. Otros piensan que los crímenes que se le atribuyen no fueron todos cometidos por la misma persona. Y luego están las teorías más recientes, basadas en avances tecnológicos y análisis de ADN. En 2021, un grupo de exinvestigadores, conocido como The Case Breakers, afirmó haber identificado al asesino del Zodiaco como un hombre que murió en 2018. Esta afirmación se basaba en evidencias forenses nuevas y testimonios de testigos, pero hasta la fecha no han sido corroboradas por las autoridades. La falta de conclusiones definitivas sigue alimentando las teorías y especulaciones, manteniendo vivo el misterio. A más de 50 años, el FBI ha logrado un avance crucial para conocer la identidad del asesino del Zodiaco. Gracias a un análisis de ADN parcial, los investigadores han podido establecer una conexión directa entre el asesino y al menos 5 de las víctimas, resolviendo uno de los casos más enigmáticos y aterradores en la historia criminal de los Estados Unidos. Este descubrimiento, aunque no traerá justicia para las víctimas, finalmente permite cerrar un capítulo trágico para las familias afectadas por los crímenes. Pero, ¿de quién se trata? Pues según un equipo de expertos, la identidad del asesino del Zodiaco apunta a Gary Francis Post, quien falleció en 2021. Aunque este descubrimiento dejó un sabor amargo al saber que Post ya no puede enfrentar la justicia por sus actos, al menos disipa la incertidumbre que rodeaba este caso durante décadas. No obstante, como suele ocurrir en estos misterios, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué motivó a Post a cometer esos crímenes? ¿Existieron más víctimas de las que se sabe? A pesar de las nuevas pruebas, las sombras del Zodiaco todavía no se aclaran completamente. Las dudas persisten. Finalmente, queda claro que el caso del asesino del Zodiaco sigue siendo un enigma que continúa cautivando a investigadores, cineastas y al público en general, consolidándose como un referente en la cultura popular. Películas como Harry el Sucio, de 1971, y Zodiac, de 2007, de David Fincher, o series como Millennium y Criminal Minds han recreado su historia. Incluso Matt Rivers, director de The Batman, de 2022, admitió que el acertijo está inspirado en este misterioso criminal. En la música,
Bandas como Macabre y Camelot le han dedicado canciones, mientras que en los videojuegos, The Binding of Isaac y Watch Dogs 2 rinden homenaje con referencias a sus criptogramas y simbolismos. En televisión, su figura aparece en capítulos de American Horror Story y Better Call Saul. La fascinación por el Zodiaco también ha alimentado teorías como las de la ex policía Lydon E. Lafferty, quien en su libro The Zodiac Killer Cover-Up afirma que el asesino seguía vivo en 2012. Su legado, lleno de misterio, sigue capturando la imaginación de todos. ¿Y cuál es la razón por la que seguimos tan fascinados por este asesino? Tal vez sea porque, a diferencia de otros criminales que finalmente enfrentaron la justicia, el Zodiaco sigue siendo un desafío sin resolver, un misterio que nos mantiene intrigados, incluso décadas después. Y la pregunta queda en el aire: ¿alguna vez sabremos quién fue realmente el asesino del Zodiaco? ¿Será posible que nuevas pistas o tecnologías finalmente nos brindan respuestas? Mientras tanto, el misterio sigue siendo una advertencia inquietante de cómo el mal puede eludir incluso los esfuerzos más exhaustivos para atraparlo. ¿Y tú, crees que algún día descubriremos la verdad detrás de este asesino? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte para más contenidos como este y darle like. Nos vemos en la próxima.